Bueno, yo no, yo voy a seguir un poco el esquema de Javier, ¿no? No voy a presentar nada, pero sí quiero hacer como dos comentarios, ¿no? Apuntar dos cosas. Por un lado, lo que yo planteé hace 8 días tiene que ver con, me encuentro en una situación en que no funcionaba la teoría, no funcionaban los conceptos y tuve que buscar eh, otras posibilidades de explicar fenómenos que yo estaba viendo y que estaban siendo reportados en otras etnografías, ¿no? Por ejemplo, después de estar en el campo, y yo tenía como pocas lecturas, no me formé como antropólogo, ¿no? Me formé en historia primero, ¿no? Y entonces llevaba varios cursos en la maestría y no era una maestría muy estructurada, o sea que había una serie de seminarios que eran impartidos por personas que investigaban los temas de sus seminarios. No había como una estructura de formación básica en antropología. Entonces yo no llegaba al campo habiendo leído muchas cosas, ¿no? De Mesoamérica tampoco. Y fui al campo con Nutini, que había hecho trabajos en la misma región sobre cuestiones de parentesco, pero le cuestionaron que realmente era parentesco porque nunca habla de terminología. Hablaba de grupos sociales, de grupos que yo acabé llamando patrilíneas limitadas localizadas, ¿no? Que Nutini en una parte dice que sería el equivalente al linaje mínimo en los sistemas llamados bilaterales, pero los sistemas bilaterales para mí es una cosa que abarca muchísimas cosas, ¿no? Los vascos, los ingleses, los franceses, los nahuas son bilaterales, ¿no? Porque sus terminologías no distinguen entre el lado materno y el lado paterno, pero tienen prácticas muy diferentes en cuanto a la residencia postmarital, en cuanto a la herencia de la tierra y de la casa, ¿no? Entonces es una categoría que para mí, pues ya cuando analicé más, pues despista, ¿no? No te lleva a ver lo más importante, poner parentesco en el plano terminológico. Bueno, saco eso después porque de hecho llevé un curso sobre parentesco con Otini y no me acuerdo que hubiéramos visto nada sobre terminología. Si lo vimos era muy poco. El libro básico de ese curso era el libro de Murdoch, de Social Structure, ¿no? Pues Murdoch, cuando se jubiló, se fue a trabajar en Pittsburgh, donde trabajaba Nutini, y le dieron, le pusieron la mesa muy bien, ¿no? Le dieron fondos para fundar la revista Ethnology, ¿no? Pero Nutini nunca habla de terminología en su libro y además evita el término parentesco. Usa la palabra familia, ¿no? Y matrimonio, más que nada, ¿no? Como evitando eso, quizás porque le habían señalado que, oye, pues el parentesco es algo que tiene que ver mucho que ver con terminología. De hecho, Nutini, hay un libro que se publicó a fines de los 60, 70, de Buchler y Selby, o Selby y Buchler. Era muy influido este libro por el estructuralismo, ¿no? Francés, por Lévi-Strauss. Estaban buscando una serie de cosas y también estaban muy en modelos matemáticos. Buchler era compañero de trabajo en Pittsburgh de Nutini y Selby también tenía una relación con Nutini, llevaban alumnos al campo en la Sierra de Puebla. Pero Nutini sí se interesaba mucho por los modelos matemáticos, pero no tanto como en esquemas de parentesco, ¿no? Eso fue una moda, ¿no? Que estuvo en Estados Unidos en los 60, 70, el tratar de hacer antropología muy como ciencias duras con matemáticas, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo no entré en eso, yo me limité a conteos como muy simples, ¿no? A aritmética más que a matemáticas y modelos matemáticos nunca pude meterme en eso porque no tenía la capacidad y no vi tampoco la necesidad. Pero bueno, estaba yo contra también una idea de una aculturación fulminante, que todo había
como eliminado lo anterior, eran como supuestos que se manejaban, ¿no? Y bueno, Nutini escribe que pues no era tan así, etcétera, ¿no? Pero eso es un lado. Y algo que también creo que me faltó desarrollar un poco en la presentación de la semana pasada fue las implicaciones que tiene todo eso para la demografía y para la sociología. Estaba pensando cómo plantear esto porque tenía unas gentes que preguntaron cosas que no creo que estén hoy, pero ¿por qué si la alta incidencia de virilocalidad en el censo mexicano de 2020 no se puede explicar por cuestiones económicas? Bueno, ¿cómo contestar eso? Bueno, primero vamos a ver, se ha reportado, no tengo la cifra para el 20, pero en el censo del 10, un 23% de las familias o los hogares censales en México eran extensas y 10 años antes eran 21%. Siempre lo dicen, pues es por la crisis, por la pobreza, pero en el campo yo veo que es por otra cosa, ¿no? Y yo tengo la idea de que eso se traslada entre los migrantes, ¿no? A la ciudad. Y mucho de lo que llaman urbano es urbano porque tiene más de 2.500 habitantes, ¿no? Esa es la categoría urbana en México, 2.500 habitantes para arriba. Y entonces el pueblo que yo estudié, que era rural, en los 70 ahora es urbana porque creció la población. Y todas las poblaciones crecieron porque la población de México pasó de 50 millones en 1970 a 129 en el 20, según el censo, ¿no? Y creo que es más porque a mí nunca me llegaron a censar a mi casa. Así es que, bueno, pues creo que no, además no soy el único. Así es que hay una serie de problemas con la idea de que es economía y cómo separa esa economía de otras cosas. Entonces, ¿por qué las familias extensas son muy propensas a ser bilocales y no uxorilocales, ¿no? O de otra manera, ¿no? ¿Por qué esa tendencia bilocal? Pues ahí tenemos que ir a la historia, la cultura y cosas que están en la sociedad. Las cosas no vienen de la nada, ¿no? Y además, en algunos estados, como el estado de Oaxaca y Chiapas, el porcentaje de las familias extensas en donde hay hombres entre 15 y 24 años que viven en casa de o su madre, su padre o sus dos padres, es del 70% son bilocales, ¿no? De hecho, en el campo yo encontré que había en el censo del 29 un 20% de uxorilocales, ¿no? Porque hay familias que no tienen hijos, que no tienen hijos hombres, ¿no? Entonces hay otros arreglos. Entonces, es notable en el censo mexicano, en los estados del norte, cambia mucho esto, ¿no? Pero aún en estados donde ya no hay tanta presencia de lenguas indígenas, la proporción de familias extensas con hombres entre 15 y 24 años que tienen pareja es muy elevada, 65%, 70%. Entonces yo creo que habría que ir a ver en otros lugares donde no hay esa tradición de residencia bilocal, a ver cuáles son las proporciones de familias extensas y luego poder hablar de la economía. Y luego también inventaba como otra respuesta a esa pregunta. ¿Qué hubiera pasado si en 1519 los españoles no hubieran podido conquistar a México, que hubieran tenido que retroceder y volver a Cuba o a no sé dónde, y que los aztecas hubieran dominado la tecnología de armas de fuego? Algo parecido pasó en Japón, ¿no? Los japoneses tuvieron contactos con los holandeses y los portugueses en el siglo XVI y luego los decidieron cortar, ¿no? Entonces los obligaron a abrir, pero los japoneses adoptaron la tecnología occidental y lograron hacer un imperio, ¿no? O sea, que conquistaron la gran parte de China,
a partir de los 30, antes conquistaron Corea. Entonces, ¿qué tal si los aztecas hubieran después de un tiempo, dominado parte del mundo y hubieran invitado a la sociología? Entonces, quizás hubieran hecho una sociología con familias extensas, bilocales, y no como los europeos se hicieron, porque la sociología es una ciencia europea que parte de ejemplos europeos, que son familias nucleares. Ahora, también la demografía no solamente ve hogares, ¿no? Ve parejas, porque es la unidad básica para la demografía, porque trabaja la reproducción, pero en las reuniones de asociaciones de demografía, como es la SOMEDE, a la cual soy socio, pero debo mis cuotas desde hace varios años, he estado en muchas de sus reuniones, tienen reuniones, tienen mesas sobre hogares, sobre matrimonio, no solamente sobre tasas de reproducción, también ven eso. Entonces, eso es lo que yo diría para comenzar. Así es que ustedes si tienen preguntas, con mucho gusto, aclaraciones, todo lo que dije, o casi todo, ¿no? Está publicado en distintas obras, ¿no? Desde los 80 más o menos, ¿no? Juan Pablo tiene una pregunta, aparece ahí, que lo está Sí, más que una estudiando. pregunta, yo creo que es el enfoque que está planteando David, es muy rico en términos de no solo de discusión de parentesco, sino qué cosa hacer con la familia y qué cosa hacer con el parentesco. Me parece que está reinstalando discusiones muy básicas, muy fundamentales, que no están en absoluto zanjadas. Por lo menos no en antropología, no sé si en historia, en sociología, pero en antropología definitivamente no. Y me gustaría recuperar algo ahí. Una de esas cosas es esto que comenta casi anecdóticamente David, respecto de que si un hábito, una costumbre, una recurrencia, una tendencia de tipo residencial o filiatorio o hereditario tienen su origen en una necesidad económica, automáticamente quedan anuladas como un criterio de parentesco. Esto es esencialismo puro. Falta Platón acá. Digamos, ¿por qué razón una tendencia de parentesco no puede ser originada por una necesidad económica? ¿O tiene que ser originada en la nube de parentesco que está flotando sobre el planeta? No entiendo muy bien eso. Yo creo que buena parte de las singularidades que encontramos con respecto a vínculos parentales tienen su origen en cuestiones que no son estrictamente parentales, pero son igualmente culturales. Y me parece que ese es un error esencialista al que nos ha inducido y que nos sigue induciendo el parentesco como kinship, el parentesco en la versión norteamericano-morganática, con todo el respeto que me merece Morgan. Soy un admirador de la obra de Morgan. Pero me parece que seguir ligando el parentesco, el kinship, casi exclusivamente a fenómenos lingüísticos y a una idea cerrada de filiación nos conduce inevitablemente al esencialismo que nos lleva a plantear este tipo de dudas. ¿Por qué el parentesco no puede nacer, un hábito de parentesco no puede nacer por una necesidad económica? Ese era el comentario, no sé si quedó claro. La realidad no tiene costuras, ¿no? Entonces, nosotros podemos como ponerle recortes y categorizar las cosas, y esas categorías son tan buenas
como lleguen a reflejar o destacar cosas precisas que a veces hay que separar para un análisis, o también pueden llegar a distorsionar, ¿no? Entonces, las categorías son así, no son, bueno, igual también, o sea que esto sería como si quieren, Platón y Aristóteles, ¿no? O sea que si hay categorías innatas, o sea que existen por sí, o nosotros imponemos las categorías, y bueno, pues hay las dos cosas, ¿no? Sí. Yo no sé si, Javier, tú quieres dar los demás, decirme para no estar viendo el chat, ¿no? Quienes están creo que varias gentes que habían levantado la mano, creo que eran Adriana Ok. y Kaylee, no sé cuál va primero, ¿no? Hay dos personas que están ahí, está Cruz y Kaylin Rodríguez, pero no han escrito las preguntas en el chat, sino que simplemente han levantado la mano, que yo creo que lo podemos hacer así, David, que simplemente participen y para que escuches directamente la pregunta, ¿te parece? Tenés el micrófono apagado, David, no se está escuchando. Está apagado tu micrófono. Sí, ya lo tengo. Okay. Sí. Le damos la palabra a Cruz, ¿te parece? Cruz Manjarres García. Hola, Adriana. Hola, Ah, por acá estoy. Bueno, ¿qué tal? Ahí está. gracias. Sí, adelante, por favor, sí. David, yo te quiero preguntar algo. ¿Me escuchas? Perdón. David está apagado. Que cada quien dijera de dónde viniera, de qué institución, ¿no? Su nombre e institución, porque como estamos grabando, facilitaría mucho. Gracias. Ok. Yo soy Adriana Cruz Manjarres y trabajo en la Universidad de Colima, en México. Y bueno, yo tengo una duda que es como muy puntual en términos de este concepto que discutiste la vez pasada, que es el ciclo de desarrollo del grupo doméstico. Y yo quisiera saber si podrías elaborar un poco sobre los procesos de decisión del grupo, sobre todo, claro, estoy pensando en procesos de migración, pero también en procesos donde estos grupos domésticos extensos también pueden ir hacia un proceso de familias nucleares, ¿no? Es decir, en el ciclo donde tú ves esas rupturas, o sea, siempre son extensas en el análisis, no sé si me explico. Y la otra es que, ¿qué cambia? Yo te pediría que fuéramos una pregunta por una. Gracias. Entonces, con esa pregunta, bueno, el concepto del ciclo de desarrollo viene de distintas fuentes. Yo tengo un artículo, un capítulo más bien del libro demasiado largo, con demasiadas cosas, pero hay un apartado en que analizo tres enfoques teóricos del concepto o conceptuales del ciclo. Uno es de Chayanov, uno es de Fortes y uno es de Glick, ¿no? Y creo que ninguno había leído al otro, pero plantean cosas muy parecidas, ¿no? Chayanov es el primero, es en los 20. Entonces, él dice, es una disputa que tiene con Lenin, que ya se había muerto, ¿no? Entonces, él dice que lo que Lenin interpretó como una concentración de tierra realmente está en función del ciclo de desarrollo de la familia. O sea que cuando una familia es nueva, cuando es la pareja, cuando tiene niños chicos, necesita pocas tierras. Pero al crecer, al tener más mano de obra, al tener, por ejemplo, muchachos de 15 años que pueden trabajar la tierra, busca adquirir más tierra para poder sustentarse y porque también tiene con qué trabajar la tierra, ¿no? Lo de Fortes es un planteamiento muy interesante en un artículo que publicó por 49 y que se reprodujo en su libro de Time and Social Structure, que se publicó creo que en los 50, la primera edición, ¿no? Entonces está planteando la importancia de tomar en cuenta el factor tiempo, ¿no? O sea que las cosas quieren un movimiento, ¿no? Por su parte, Glick trabajó en el Departamento de Censo, ¿no? De Estados Unidos. Y él fue leído por
por ejemplo, la tendencia sociodemográfica del Colegio de México, ¿no? El problema para mí con Glick es no hay cultura, o sea que se supone que todos son familias nucleares y eso es lo normal, es como típicamente los conceptos como universalistas que luego pueden manejar la sociología y la demografía, ¿no? ¿Sí? Y bueno, Chayanov es pura economía y Fortes habla de reproducción social y reproducción cultural. Ahora bien, en el ciclo de lo que yo llamo el ciclo de desarrollo mesoamericano, porque comencé primero hablando del Mesoamerican Household Formation System, tomé el concepto de Haenel, ¿no? Porque bueno, porque es lo que yo que había leído, o sea que fui leyendo distintas cosas y fui como modificando cómo llamaba las cosas, ¿no? Pero hay una etapa para algunas gentes que puede ser una etapa nuclear, o sea que quien es el hijo, quienes no son los hijos menores, van a vivir, van a separar de la casa y van a ser una familia nuclear, ¿no? Pero cuando crecen sus hijos, si reside el varón con ellos y trae la esposa, se convierte lo que fue nuclear en extensa, ¿no? ¿Sí? Pero hay gentes que nunca van a vivir en una familia nuclear, por ejemplo, el menor, ¿no? Bueno, sí, quizás, porque cuando se mueren sus padres, está con sus hijos y su esposa, entonces igual se vuelve nuclear. O sea, y el problema también con los historiadores como Laslett, ¿no? Que también yo me acerco en los años 70 a lecturas de Laslett que hablaba del household, del hogar, ¿no? Que también en inglés es un término muy problemático, porque distintos autores usan esto de distinta forma. Por ejemplo, ya hay que como realmente leer con cuidado, hasta en las notas de Laslett en su libro de 73 o 74, y finalmente pone que sí es importante que coman en la misma mesa, pero está incluyendo a los sirvientes, porque en Inglaterra había un sistema entre los campesinos o los agricultores, el ir a trabajar con otra familia que necesitaba mano de obra, eran como sirvientes, pero comían en la misma mesa. Entonces, en el libro que coordina Nutini, Carrasco y Taggart, ¿no? De 76, que se llama Essays on Mexican Kinship, hay distintos artículos y hay 3 usos distintos de la palabra household, ¿no? En un caso, son los que comen en la misma olla. En otro, que producen juntos el maíz. En otro, que viven en el mismo predio. O sea que hay que tener tenemos una idea por la sugerencia de uno de los miembros de la red de tratar de establecer una especie de glosario, ¿no? ¿Sí? Bueno, mi reacción inicial era, pues es que no podemos como imponer categorías y términos, pero creo que sí valdría la pena hacer una especie de revisión en autores y cómo han usado distintos conceptos, o cómo llamas lo que yo llamo en Mesoamérica patrilineal limitada localizada, ¿no? Que Nutini habló familia extensa no residencial, y Francesco nos señaló que en partes de Italia llamaban algo parecido una raza, ¿no? ¿Sí? O en los Andes, en una parte lo llaman una casta, ¿no? Es un pequeño grupo patrilineal, un linaje mínimo, para usar los términos de la Antigua Británica, ¿no? Sí, que trabajaron por ejemplo, en los Nuer de Evans Pritchard, ¿no? Sería algo como un linaje mínimo, pero no podemos usar esa palabra porque hay una serie de suposiciones, sistemas bilaterales, no existen esas cosas, o sea, está repleta la literatura de gentes que por su categoría no pueden ver las cosas. No sé si, bueno, ahora cuando estamos en cuestiones de migración, hay otro asunto, ¿no? O sea que ya salió el migrante de la casa, se casa en Stockton, California, un lugar así, ¿no?
invento nombres de California porque sé los nombres porque me han platicado. Estuve 2 veces en San Francisco en congresos de antropología. No conozco California como tú. Pero ya también he hablado con mucha gente que ha estado en Estados Unidos y hablan, mamá, ya me junté con Lupe, ¿no? Entonces comienzan la vida independiente, ¿no? Porque pues es que no están en el pueblo, no están en el sistema agrícola, o sea que lo que yo sí pienso es que el sistema familiar mesoamericano es similar a otros sistemas que hay patrinalidad, como en los Andes, en Egipto, en Babilonia, en China, en Rusia, en la Rusia presoviética, donde también heredaba la casa el último hijo. Hay una palabra para el minorat, ¿no? Como de menor, ¿no? Que también otros confundieron como, pues es un sistema raro, imposible, porque pensaban como en Inglaterra, que el mayor heredaba todo, la casa y todos los bienes, y era el que tenía autoridad. El menor no tiene autoridad, no puede, ¿no? No puede tener autoridad sobre su hermano mayor, pero sí tiene derecho a la casa y la obligación de cuidar a los viejos y como compensación heredar la casa. Es más complicado que eso, ¿no? ¿Sí? Ahora bien, sí, estaría como bien que en la red discutiéramos esta cuestión de conceptos, ¿no? A varios niveles, más que nada, no para definir un concepto, es decir, aquí es la ley, ¿no? Pero se han usado eso, así, cuidado cuando comparen, ¿no? Porque pueden tener problemas que igual están en cosas de peras y manzanas, aunque tengan la misma nombre, el contenido como va a variar. Así es que yo no me preocuparía por encasillar ese sistema ahí, o sea que situaciones de este tipo de migrantes en eso, o sea que muchas cosas van a pasar, o sea que mi revisión bibliográfica viene de monografías que fueron hechas de los 40, 50, 60, 70. Es notable ya en los 70, cuando se comienza a difundir el concepto de ciclo de desarrollo, es cuando encuentro más datos utilizables, porque la gente vio, esto es un proceso, ¿no? No decían, la familia es nuclear. Bueno, si cuentas el número, casi vas a encontrar en un pueblo que la mayor parte de las familias son nucleares, ¿no? Pero si te metes en su historia, ¿no? ¿Qué pasó antes y qué pasará después? Puedes encontrar que hubo un momento extensa o que habrá, ¿no? Sí, o sea que eso es como ver eso como una cuestión dinámica. Pero hay muchos trabajos en dicen, no, la familia ideal es nuclear. Pues, también porque la nuera quiere salir de la casa de su suegra, ¿no? Oscar Lewis habló que el problema mayor en la familia mexicana era el conflicto nuera y suegra. Pero la nuera de que está hablando, perdón, sí, no estoy seguro si dijo, no dijo nuera, dijo el problema mayor era con la suegra, pero no es el yerno con la suegra, porque el yerno no tiene que vivir con la suegra, es la nuera, ¿no? Ahí es donde hay lugar para conflictos, ¿no? ¿Sí? Digo, además, también hay buenas relaciones también. Ahora, lo que sí veo que es casi imposible que haya la suegra y 2 nueras bajo el mismo techo. Eso es un infierno, ¿no? Eso es como ya tienes como bueno, mi mamá, cuando se casó, mi papá fue a vivir en su casa, mi mamá heredó la casa, ¿sí? Entonces mi mamá decía, no pueden vivirse 2 mujeres bajo el mismo techo, ¿no? Ahora, cuando tienes el sistema del menor, la nuera sabe que la suegra no va a durar tanto tiempo, pero cuando tienes control natal y que el último hijo nace cuando la mujer tiene 24 o 25 años, porque conozco familias que tuvieron 3 hijos y el último nació cuando la mujer tiene 24 años. Yo he visto conflictos ahí y que no se queda el menor porque no se aguantan.
está viendo, tengo que aguantar a esta señora durante 30 años o 40 años. Es muy complicado, ¿no? ¿Sí? O sea que esto funcionaba con el último hijo naciendo cuando la mujer tenía 38, 40 años, ¿no? ¿Sí? Hay una serie de tensiones ahí y yo no me he puesto a analizar eso con detalle. O he observado y tengo anécdotas que te puedo contar, pero todo eso está construido a partir de información sobre sociedades rurales. En otros contextos habrá que ver. Nada es para siempre. Aunque sí, insisto mucho que me pareció muy interesante el trabajo de Francesco cuando hablaba de nuevas reconfiguraciones, ¿no? Que había cosas que tomaban del pasado, pero en nuevas circunstancias, ¿cómo haces tú eso? ¿No? ¿Sí? Y quizás quieres, pero no puedes, y queda como un valor, pero no como una práctica. Entonces, son como muchas cosas por ahí. Bueno, espero que más o menos te haya contestado tu pregunta, ¿no? Tenías una, bueno, si no, no sé qué más puedo decir, o me lo repites, o si me quieres decir tu segunda pregunta. No, justo, gracias, David. Gracias por la explicación. Y me gusta el hecho de pensar justamente en cómo, o sea, la familia es un ente viviente, cambiante, no fijo, ¿no? Sino que se va transformando ella misma al paso del tiempo y por contextos externos. Y en ese sentido, bueno, mi pregunta iba, en comunidad rural indígena, ¿cómo se reconfigura? Justamente creo que estoy pensando de cómo se reconfigura en un contexto de vida familiar transnacional la familia extensa. Y yo creo que tiene que ver mucho con el tema de los lazos, ¿no? La densidad, la profundidad de los lazos de parentesco en un contexto de vida transnacional. Entonces, estaba como tratando de pensar, o sea, cómo funciona ese ciclo del desarrollo del grupo doméstico cuando justamente la vida de estos que se suponía que iban a quedar en casa y iban a vivir ahí, iban a tener una cierta dinámica con los padres, pues de repente no están. O sea, cómo repensar estas reconfiguraciones de las relaciones familiares y más que pensar justamente en este proceso que lleva hacia al proceso de nuclearización familiar, se reconfiguran de otra manera los vínculos. Entonces, bueno, más bien esto ya es un comentario y pues muchas gracias, me ayuda mucho a pensar mis datos. Sí, bueno, gracias por tu pregunta. Antes de pasar a Kaylin, un comentario también. Creo que es un problema, o sea, que hablar de hogares, y sí, un hogar es una unidad presupuestal, ¿no? ¿Qué haces con los migrantes si envían remesas? O sea, que ¿dónde quedan en todo eso? Creo que hay un problema conceptual que yo lo vi desde una tesis que dirigí de licenciatura hace, pues yo creo que, bueno, ella había hecho la investigación en los 70 y creo que finalmente se recibió en los 80, que era un caso de un pueblo donde se iban mucho las muchachas de como de 14, 15 años a una temporada como sirvientas en la Ciudad de México, ¿no? ¿Sí? Y envían, bueno, también conocí casos en que los padres iban y cobraban íntegramente el sueldo. Era una forma de apoyar a la familia campesina con entradas, ¿no? ¿Sí? Como pueden funcionar las remesas. Y entonces la familia de los patrones, pues, daban de comer y techo y a veces escuela a la muchacha, ¿no? Trabajaba ahí un tiempo, luego regresaba y se casaba y llegaba otra, ¿no? Entonces, serán como parte del hogar, si estaban contribuyendo y con los migrantes también, eso es también una cuestión que habría que explorar, que es como complicado. Mis modelos ahí no funcionan muy bien. Ahora, Kaylin, por favor. Buenos días a todos, mucho gusto, David. Gracias por todos tus aportes. Tus publicaciones y tu trabajo ha sido como muy rico. Yo lo que quiero sobre todo es como consultarte porque yo trabajo con varios grupos indígenas y hay uno de ellos que
vive como en un pueblo. Es un pueblito, todos viven juntos, y hay otro que vive en las montañas totalmente disperso. Entre una casa y otra puede haber 4 horas de camino, ¿verdad? O más. El sistema de residencia es totalmente diferente entre uno y otro. Yo trabajo maternidad y lactancia, porque la lactancia en estas culturas que estoy estudiando está muy vinculada con la maternidad y ellos consideran la comaternidad. O sea, ellos no creen que hay solo una mamá para cada hijo, su mamá biológica, sino que están criando a los niños desde la comaternidad, que tiene que ver con la lactancia. Y por lo general, o sea, salvo algún caso raro por ahí, pero normalmente quienes dan de mamar a los niños, a un niño, son sus madres. Pueden ser 2 por lo general. No he encontrado casos de 3, sino de 2. Estas madres entre sí son familia. O sea, tienen relaciones de parentesco, se prefiere que sean familia. En el caso del pueblito de Boruca, por ejemplo, no hay problema porque todos viven cerca, entonces la familia vive cerca y no hay ningún problema. La mamá, la comadre, no como comadre, sino la que es la otra mamá de los niños, pues viven bien cerca. Inclusive puede el niño vivir un tiempo con una, un tiempo con otra, eso no es problema. Mientras que en la parte residencial, que es súper dispersa, ahí la terminología de parentesco es parte de la vida social de todos los días. Ese es el tema de conversación. A cada rato ellos hablan su lengua tradicional, mientras que en el pueblito, en los que viven todos juntos, ahí hablan español. Este otro pueblo que vive disperso en las montañas, el tema central ahí es la terminología de parentesco. La vida social gira sobre la terminología de parentesco. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber con quién no se puede casar. Entonces, en la terminología de parentesco es central para saber si ese que es de ese clan puede ser mi pariente. Entonces, además, hay una serie de reglas de cortesía que tengo que tener con mis parientes. Pero si no es de mi clan, entonces es alguien, dependiendo del clan, con quien me puedo casar, pero además tampoco tengo compromisos. Si no hay esa posibilidad de casarme, tampoco tengo compromisos de cortesía, de hospitalidad con esa persona, ¿verdad? Y tampoco voy a visitar a nadie que no sea mi familia. Entonces, el tema de parentesco y el tema de residencia, ahí tienen como una relación súper, súper estrecha. En este caso, pese a que desde tu enfoque estamos enfocándonos en la parte de residencia, ¿cómo abordarías el estudio de una comunidad donde todo el tiempo la lógica de conversación y todo gira sobre la terminología de parentesco? No te escuchamos. Perdón, sí, yo no. Sí, bueno, pues es que no sé si capté todo. Interesante, o sea que yo no sé si, ¿qué tanto nos ofrece la teoría de parentesco para estudiar prácticas, ¿no? O sea que, y toda la teoría como desarrollada con la idea de que esto es el esqueleto de la sociedad, ¿no? ¿Sí? O sea que todo va por el parentesco y bueno, hay muchas cosas que van por el parentesco y que son muy importantes a tomar en cuenta, pero como señalé en la conferencia, todo eso era la idea de que pues eso es la estructura básica de las sociedades. En la modernidad el parentesco ya perdió importancia, es el Estado, pero no es tan así, ¿no? Y tampoco en las sociedades preestatales todo es parentesco, ¿no? ¿Sí? Entonces todos los esquemas nos llevan a terminologías, a pensar, bueno, yo no digo que no sea importante tomar en cuenta las terminologías, nos puede revelar muchas cosas, ¿no? Pero que no se reduce a eso, ¿no? Perdón, tú eres de la Universidad Nacional de Costa Rica, Kaylin, ¿verdad? Sí, sí. No, de la Universidad de Costa Rica. Es que hay 2. La Universidad Nacional es una, la Universidad de Costa Rica es otra.
La de Costa Rica es más antigua. Perdón, no me presenté. Ah, ok, de acuerdo, perdón. De la Universidad de Costa Rica. Nos hemos conocido por correo electrónico, pero no. Pero hasta ahora nos vemos, ¿no? Sí. Mucho gusto, sí. No sé qué podría agregar a lo que estás diciendo. ¿Alguna cosa precisa que quisieras como preguntar? O... Bueno, no, yo creo o sea, que los datos nos van a decir hacia dónde ir. Eso es como lo que yo pensaría, ¿verdad? Hacia dónde ir, y cuál es el rol de la residencia, cuál es el rol de la terminología. El problema ha sido, creo yo, que nos hemos enfocado solo en una cosa o en la otra, o en la afinidad de la residencia, o en el parentesco, en la terminología de parentesco, y creo que los datos nos dicen hacia dónde ir. Puede ser que en un grupo como el tema de residencia es central y es clave, ¿verdad? Inclusive para la herencia, pero en el caso de los cabécares que viven súper dispersos, la residencia tiene ese rol, viven dispersos, ¿verdad? Entonces uno vive con el clan de uno, eventualmente las nueras, perdón, los yernos, porque es un sistema matrilineal, los yernos vienen, pero los yernos no pueden ser una mamá, ¿verdad? Salvo los hijos menores, aquí es muy parecido al sistema matrilineal que usted mencionó, los hijos menores sí se quedan en casa y cuidando de sus padres, son súper chineados, no saben trabajar, no hacen nada, son súper mimados, para usar un término que todo el mundo entiende, porque chineados tal vez es muy costarricense, ¿verdad? Son súper mimados, se les retrasa muchísimo el desarrollo para que no se hagan adultos en la pubertad muy rápido, que no se casen rápido, inclusive a veces se les puede amamantar hasta la pubertad, con tal de que no crezcan rápido y se sostengan en la casa, cuidando la familia. Pero, digamos, ahí el sistema parentesco y la terminología no es algo como que uno vaya a estudiarlo porque me parece algo, bueno, además de que lo necesito conocer, ¿verdad? Sino porque es el tema de la vida social. O sea, es lo que ellos hablan todos los días, ¿verdad? Y aquel y el otro, o sea, eso es, y uno está ahí sentado escuchando y no entiende nada, no conoce las terminologías de su lengua de parentesco, ¿verdad? Entonces se vuelve interesante que en este grupo en particular, no así en otros, la terminología de parentesco es súper importante. Igual, por ejemplo, en el caso de Salit, con los Gribri, que es otro pueblo, ellos están volviendo a todas las terminologías de parentesco como una forma de reivindicación del territorio. Entonces, a través de quién es pariente de quién, se puede saber si es indígena o no. Y dependiendo de eso, si tiene derecho de vivir en esa zona, en ese territorio indígena o no. Entonces, es como, ¿verdad? Como siento que a veces pensamos que ya estos estudios clásicos no nos van a servir de mucho, pero después llega uno ahí y se encuentra con los datos y la gente, y tiene uno que volver de alguna forma a revisar estos temas, porque tal vez, David, vos te sabes los clásicos de memoria, pero nosotros que estamos empezando en el tema no. Entonces, vos los tenés como referencia para decir, no, esto no me sirve, eso no, esto podría servir. Pero nosotros que estamos empezando, que no tenemos toda tu trayectoria, de alguna forma tenemos que conocer esos clásicos, creo yo, para poder decir, aquí puede ser que eso sea algo importante, o aquí esto es irrelevante. Pero creo que esta trayectoria de la antropología, de partir de los datos, se vuelve otra vez importante aquí, pienso, no sé qué piensa usted, si estoy siendo muy clásica. Sí, a veces es complicado como ir contra la corriente, ¿no? Y decir, bueno, pues esto, o sea que hay toda una tradición de estudios de parentesco y me han presentado como especialista sobre el parentesco. Digo, no, porque asocian parentesco con esas cosas, con terminologías, ¿no? Y no entré a eso.
lo sentí como que no me servía, no me daba nada, ¿no? No me aportaba nada lo que yo quería saber, ¿no? Sobre la sociedad, ¿no? Y eso me parece que lo de terminología, pues sí hay situaciones en que hay una correlación con cosas sociales, pero también me parece que lo que se hizo con lo que llamaron terminología de parentesco se volvió como un ejercicio lingüístico, ¿no? De lingüistas, de hablar de categorías, de cómo o de culturales, cómo la gente divide el mundo, ¿no? Que puede ser digno de estudio, pero no es organización social en gran parte, ¿no? Sí. Bueno, no sé si ahí seguimos dialogando. Gracias por su comentario. ¿Y quién más? ¿Quién seguía, Javier? Ahí está Jorge Guevara Hernández, aunque no lo veo en pantalla, si quisiera manifestarse. Ahí está. ¿Qué tal? Hola, Sí, mi sí, nombre es, perdón, si puede presentarse y decir de qué institución es. claro, Gracias. mi nombre es Jorge Guevara Hernández, soy del INA Tlaxcala, ahí trabajo. Bueno, Okay. primero, pues felicitarte, David, porque lo que hemos leído sobre la producción sobre el parentesco que nos has proporcionado, a mí me ha servido demasiado, no solo para entender los datos, sino para replantearme nuevas preguntas. Eh, yo trabajo con los otomis de Tlaxcala. Eh, hice 2 años trabajo precisamente sobre, en este caso, parentesco, entendido como las 4 vertientes: nomenclatura, matrimonio, residencia y herencia. Las 4 juntas, no separadas. Y es lo que está diciendo ahorita Kaylin, que bueno, la nomenclatura tuvo el error que tú claramente nos dices: magnificarla, sobrevalorarla y creer que la pura nomenclatura bastaba para avanzar en esto. Yo estoy de acuerdo contigo, no es así, y creo que el aporte que tú nos has dado sobre el ciclo de desarrollo de las unidades domésticas es fundamental. Y creer que ese ciclo puede entenderse con estos indicadores de la residencia y la herencia, increíblemente bueno, por eso doble felicitación. Yo tengo una pregunta surgida pues de este trabajo de campo. La herencia femenina, con el tiempo, porque sí existe una herencia femenina, aunque sea disminuida, con el tiempo se acrecienta, disminuye o se fusiona. Esto si lo lograste ver en Axotla del Monte. Y también si entendemos que el proceso de la fisión hizo que los barrios pudiéramos considerarlos como conglomerados de parientes. Esas son las 2 preguntas. Gracias. Sí, perdón, lo de la herencia femenina, o sea que esa es una cuestión que hay que considerar el papel de la tierra, ¿no? En la situación en que estemos tratando. Hablé un poco de eso la vez pasada, o sea que algunas de mis impresiones y información viene de platicar con personas, ¿no? Que he conocido. Y en una instancia, la empleada doméstica en mi casa hablando con la de al lado y yo hablando de herencia. Entonces, la que trabajaba conmigo decía, no, las mujeres no heredan de repente animales, ¿no? ¿Sí? Y la de lado, no, ahí heredan, ¿no? Entonces también puse a gente a hablar y decían, heredan las mujeres cuando hay tierras. ¿Pero qué quiere decir cuando hay tierras? O sea, que quieren decir suficiente para un nivel de producción. Y ya en esa situación la comunidad estaba ya dependiendo cada vez menos de la agricultura. O para que yo tenga suficiente para dejar a mis hijos que van a traer a sus mujeres y que tengan lugar para una casa, ¿no? ¿Sí? También observé casos decían, no, mi cuñado era muy ambicioso y fueron con los abogados, ¿no? Entonces decidieron no ir con la costumbre y pidieron como que se dividieran las tierras agrícolas de manera como la ley, ¿no? O sea, que cada quien la misma parte.
eh, analicé un caso de una persona que tenía una cantidad importante de tierras, mucho más que el promedio, y por las cuestiones pues, mortalidad infantil se murieron muchos de los hijos, llegaron a sobrevivir solamente 3, 2 mujeres y un hombre. El hombre recibió 2/3 partes y el otro tercio se dividió entre las mujeres, porque había la idea de que pues, el hombre debería de mantener a la mujer y tener sustento, ¿no? Entonces, los reportes sobre herencia son muy pobres. Si haces una revisión de la bibliografía, que yo lo hice, no hay mucho sobre herencia. Y cuando la hay, son como generalidades, cosas muy generales, ¿no? O dicen las mujeres no heredan, o dicen que es un sistema bilateral, por lo tanto las mujeres heredan igual que los hombres, lo cual no es así, ¿no? No. Es un tema muy complicado estudiar, porque la gente tiene reticencia. De hecho, yo trabajé con un mapa a partir de una fotografía aérea y con una persona muy cercana a mí, y de repente como se molestó, ¿para qué es todo esto, no? O sea que la gente tiene, como muchas veces la situación es irregular, y la gente también tiene conciencia que no siguen la ley, sino la costumbre. Alguien que se está metiendo ahí puede estar ahí como para causarles daño. Así es que es un tema muy complicado para estudiar. No llegas nomás así, hay que voy a estudiar la herencia de la tierra y tiene que salir como, sí, es difícil. Entonces, es como complicado como generalizar. Ahora, lo que habría que ver un poco lo que sucede en lugares donde hay rosa y quema, ¿no? Que puede haber una dinámica diferente. Y todo está cambiado ahora, porque mis datos comparativos son de hace 50, 60, 70 años, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que contestaré. Ahora, que me hablaste, la segunda pregunta tenía como la concentración, aglomeración de personas. No, la pregunta era si la fisión, el proceso de fisión que nos hablas, puede llevarnos a entender que entonces los barrios son esos grandes conglomerados de parientes. El barrio, sesión, o como le llaman en Axotla, como le llamaban, barrio, sesión. Barrios. Bueno, se había que entender como conglomerado de parientes, dado esos procesos de fisión. Bueno, yo habría que ver, yo creo que de alguna manera en los barrios que yo vi había apellidos de barrio, ¿no? En el caso. Y los barrios hay mención de su existencia desde el siglo XVIII, aunque el pueblo en sí era un barrio de la cabecera que se separó. Hay una tendencia siempre de fisión, ¿no? Eso está reportado en Guatemala también, de barrios que se separan y se hacen pueblos, de barrios que se dividen. Es que un poco, a lo mejor es como la dinámica de grupos, ¿no? Y también siempre están los pleitos en todos los grupos humanos, ¿no? A menos que solamente sea de una persona, no hay pleito, ¿no? Entonces llegan a tener una dinámica y hacen sus cosas, igual crece, hay una diferencia de opinión. Entonces lo que yo siento es que se da ese proceso de fisión y se reproduce algo similar, como por ejemplo la independencia de un barrio que se convierte en pueblo, o en el caso de Tlaxcala, donde hubo un movimiento en que muchos de los pueblos se convirtieron en municipios, ¿no? Sí, lo que necesitan tener es como una iglesia, una escuela, una clínica de salud, son como cosas que les den como personalidad, ¿no? Sí. Y pues eso es lo que yo diría, ¿no? O sea, que se puede aplicar también esa cuestión a unidades mayores. Y no estoy muy seguro decir que los barrios son unidades parentales, ¿no? O sea, que tienen elementos de parentesco, porque generalmente lo que yo vi en Tlaxcala, en pocos casos, ¿no? Que uno era del barrio de su padre, ¿no? Eran como unidades patrilineales, aunque uno viviera fuera, pero uno tendía a vivir adentro porque heredaba del padre las tierras, pero también había excepciones ahí. No sé si con eso es lo que más puedo decir, creo. Sí. Bueno. Gracias.
No, gracias por la pregunta. No, Bueno, está Leticia Robles, por favor, si quiere hacer el comentario. No, no la veo en pantalla, Ya, Leticia. sí. Leticia Robles de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué Yo tal? tengo una pregunta, pero más en las cuestiones metodológicas acerca del ciclo de desarrollo de la familia. Yo sí quisiera saber un poco más cuál es la experiencia o cómo toman las decisiones, David, para analizar este ciclo de desarrollo. Porque, o sea, pensando, por ejemplo, si mi eje de análisis es una familia cuyos pareja ya son ancianos, bueno, podríamos ver todo el ciclo de desarrollo y bueno, en cada momento cambian incluso las relaciones de parentesco, ¿no? O sea, si vive en una familia extensa al inicio de recién casado, entonces puede convivir con ciertos parientes, pero ya no serían los mismos parientes si estamos hablando que es una familia extensa al final de ese ciclo de desarrollo, porque si al inicio serían sobrinos o primos, bueno, al final estaría conviviendo con nueras y con nietos o tal vez bisnietos incluso, ¿no? Y los cónyuges de los nietos, ¿no? Entonces sí quisiera saber un poco cómo es o sea, cómo analizar este ciclo de desarrollo, ¿no? De la familia. ¿No se escucha? sí, perdón. Sí, la última parte de la pregunta que fue, discúlpame. O sea, cómo tomar decisiones metodológicas para analizar este ciclo de desarrollo, ¿no? Porque, digamos, en cada momento hay circunstancias y relaciones de parentesco totalmente diferentes, ¿no? Entonces, ¿desde dónde mirar este ciclo de desarrollo? O sea, ¿cuál sería mi eje para poderlo analizar? No entendí bien, perdón. Disculpe, está como hay una retumbe un poco. Ok, a ver. Ah, ¿Cuáles serían las decisiones para decidir si analizo desde una determinada etapa del ciclo o si analizo todo el ciclo debido a los cambios en las composiciones de las familias extensas cuando se dan y cuando desaparecen? Espero que se haya escuchado mejor. Hay retumba la voz. No sé, Javier, si me puedes resumir eso. David, te conviene apagar el micrófono cuando están preguntando, porque me parece que ahí es donde se genera el retumbe. Sí, de acuerdo, lo he tratado de hacer, sí. Bien. Eh, O sea, resumiendo bueno, también puedo escribir la pregunta. ¿Cuáles son, o sea, que en tu experiencia, cuáles son las decisiones que has tomado para el análisis de este ciclo del desarrollo? Tengo el Dicen que micrófono lo apagado podría y no escribir. entiendo. Hay un retumbe de todas maneras, por favor. Es que hay ciertos tengo un problema de audición y ciertas voces, ciertos sistemas me causan problemas. Lo voy a escribir. Me parece la mejor solución, Leticia, y avanzamos. Sí, Entonces, exacto. una Sí. pregunta sobre el ciclo doméstico, pero en todo caso, Leticia Robles, por favor, si quiere hacer su pregunta para ir avanzando en lo que Leticia escribe. Listo. Ya lo escribió. ¿Cuáles son las decisiones metodológicas que has hecho para analizar el ciclo de desarrollo? Decisiones metodológicas. ¿Cómo? O sea que de dónde ubicar expansión, fisión o
Bueno, pues es que no tomé decisiones, me puse como robot, ¿no? Seguí lo que decían los que plantearon esos conceptos, o sea que eh, no hice un análisis como súper fino, ¿no? O sea que no traté de clasificar en el censo que hice de familias que esto es, creo que comencé a hacer eso, esa es una expansión, etcétera, etcétera, etcétera. No hice un análisis tan fino, igual valdría la pena que alguien hiciera eso si mis datos de campo llegan a parar en alguna biblioteca, ¿no? Que lo pueden hacer. Son muchos datos que muchos no usé, o sea que llegué como a la cuestión del modelo, ¿no? Pero bueno, la expansión es cuando comienzan a tener hijos, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que Mayor Fortes, el grupo que él estudió, es un grupo de Ghana, no me acuerdo ahora, pero realmente es como de familia nuclear, o sea que es un grupo, son polígenos, entonces es un sistema matrilineal, ¿no? Pero entonces el hombre puede estar en son como básicamente familias nucleares, entonces hubo que adaptar esto y también había quizás en el momento la influencia de Chayanov, que los mexicanos leen a Chayanov y encuentran cosas muy parecidas a México porque los datos de Chayanov suponen una familia extensa porque está trabajando Rusia, ¿no? Y el sistema en Rusia es muy similar, o perdón, antes en la época presoviética, ¿no? Entonces, pues, yo no hice un análisis muy fino de eso. Tenía yo en mente, bueno, pues es que cuando yo le llevaba a ver censos, pues es que no tomaron en cuenta la edad de la edad de la pareja no es lo mismo una pareja que tiene entre 20 y 25 años que una pareja que tiene 40, 45, ¿no? Que están al final del ciclo, que ya tienen hijos de distintas edades. Pero realmente no puedo decir que estuve como confrontado en una situación de tomar una decisión, ¿no? O sea que llegué como más o menos a plantear eso globalmente, sobre todo cuando descubrí no sé, en los años 70 quizás, comencé a leer monografías y encontré en algo sobre los otomíes, creo que fue una tesis de la ENA, de que también heredaba el último hijo. Y me piqué y comencé a ver sistemáticamente monografías y trabajos sobre parentesco o familia y buscaba si decían algo, si las familias eran extensas nucleares. Y fui encontrando muchas menciones de la herencia del último hijo, ¿no? O sea que me fui como más hacia un modelo como general, ¿no? O sea que fui de lo particular de mis observaciones y entonces encontré, pues es como algo muy similar en todas partes. Así es que usé lo normal, o sea que expansión, fisión es cuando los hijos casados comienzan a salir, ¿no? Sí. No sé si con eso contesté. Disculpa. No, sí, claro. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta, comentario. Gracias, Leticia. Ahora está Edith Cervantes, por favor, que está ahí en la lista. Tampoco la veo en pantalla, pero si procede con la pregunta. Edith Cervantes, por favor. Hola, hola. Hola. Voy. Sí, un tanto la intervención en el sentido de exponer parte de la aplicación del concepto de espacialidad de acción social que propone Coragio sobre prácticas patrilineales de parentesco, herencia de la tierra y residencia, ¿no? Entonces, yo partí, por supuesto, también,
por supuesto, considerando antecedentes en los Altos de Chiapas, que es donde principalmente hice los trabajos. Y Coragio plantea el concepto de una configuración, lo estoy leyendo por él, una configuración territorial, es decir, una forma espacial, lo que vemos en el espacio, en terreno, en campo, ¿no? Sin ir más allá, o más bien yendo más allá de una lectura de paisaje. Una configuración territorial es aquella que acusa regularidad y recurrencia y cuyo sentido puede ser descifrado a partir de la lógica del proceso social correspondiente. Coragio la aplica incluso para estudios dentro de regiones con un capitalismo desarrollado. Sin embargo, lo usé para aplicarlo a esta práctica a ver lo que se denomina prácticas patrilineales de parentesco. Y entonces me ubiqué en campo, vi todos los antecedentes, además, en los Altos de Chiapas, a partir de una descripción etnográfica de Collier, Bock y un sinnúmero de antropólogos, en el sentido de que las casas de los hombres casados se ubicaban dentro del vecindario de los padres. O sea, eso es, no hice un estudio extensivo dentro de muchas comunidades en los Altos. Ubiqué principalmente 3 o 4. Y en ese sentido, lo que vi dentro de lo que se llama configuración territorial o forma espacial, fue un complejo habitacional, ¿no? Constituido por los terrenos heredados por los padres a cada hijo casado en su vecindario, y cuyas características era la ausencia de límites físicos, dado el carácter de propiedad colectiva de la tierra que ejercen los pueblos indígenas. Entonces, esta forma espacial me estaba, bueno, más bien el proceso que estaba sustentando la forma espacial, la figura, el dibujito, pues, el esquema, pues, ¿no? Que se hacía de la práctica de patrilineal, ¿no? De patrilocalidad, perdón, era precisamente el hecho de que los padres adjudican según vaya casándose cada hijo, y eso me ayudó mucho el elemento del desarrollo del grupo doméstico que el doctor Robichaud decía respecto a Fortes, ¿no? Y eso lo obtuve mediante una entrevista semiestructurada en donde iba preguntando cómo se iban dando los terrenos a los hijos, y entonces era del mayor al menor, y las casas estaban distribuidas como si fueran, digamos, satélites, ¿no? En relación a la casa paterna. De ahí me fui, o más bien me llevó en el sentido de que al no haber límites físicos, aunque todo está bien lindado porque es un espacio organizado, al no haber límites físicos había una fuerte interacción social, copresencia, ¿no? Entre los miembros del grupo localizado de parentesco. Lo utilicé retomando nuevamente los conceptos que aporta Robichaud. Y eso me llevó a plantear que había un espacio colectivo de vida de 3 generaciones de lazo patrilineal: los abuelos, los padres, y los hijos, y la descendencia, pues, ¿no? Y en ese sentido había, digamos, grupos localizados de parentesco bajo esta estructura, ¿no? De patrilocalidad, que alcanzaban 47, 57 miembros,
¿no? Aquí en la parte de los altos, y que en eso intervenía un proceso de intercambio de información o de socialización de conocimientos muy fuertes hacia los pequeños y hacia las partes intermedias. Entonces, eso es más o menos en términos generales en cuanto a patrilocalidad. La otra gran parte fue en cuanto a herencia de la tierra, ¿no? Que fue en lo de café, y que un tanto la lectura o el aprendizaje que tuve es que habría que tomar diferentes conceptos para tratar de comprender luego problemas o realidades sumamente complejas, y sobre todo quitar una perspectiva, tratar de quitar lo más posible mi perspectiva personal para no encuadrar una realidad dentro de solamente lo que estaba yo escuchando, porque son sociedades sumamente complejas, ¿no? Y bueno, el otro elemento, perdón, voy a terminar ya rápido. El otro elemento fue también dentro de los patrones de poblamiento, ver que dentro de los altos de Chiapas casi hay una frontera entre un patrón de poblamiento disperso, que es el que corresponde a todos los pueblos indígenas salteños, ¿no? Tzotzilés y celtales, y del otro lado hay un patrón de poblamiento concentrado, que es la ciudad de San Cristóbal de las Casas, con dos perspectivas y dos visiones diferentes, sumamente diferentes de la vida. Hasta ahí lo dejo. Muchas gracias. Sí, el elemento territorio es sumamente importante, ¿no? En todo eso, sobre todo en una zona rural. Yo creo que lo era también en mi campo, en 74, ¿no? De hecho, en una manzana ya me di cuenta que toda la manzana era controlada por los Rojas, ¿no? Pero una Rojas había traído un marido de fuera, ¿no? Que pues también hay de repente mujeres que traen el nuero, ¿no? A la zona, pero eran los hermanos que ocupaban toda una manzana, pero no me fijé tanto en el territorio, que por tu formación no fue algo como muy lógico a que ibas viendo, y es muy importante. Yo diría que todo eso habría que, bueno, primero lo que quiero decir es que cuando comencé mi revisión es en Chiapas, donde hablan de repente de clanes, de linajes, de sistemas supuestamente fuertemente patrilineales, ¿no? Pero si tú quitas el clan y todo eso, en los demás lugares también era lo mismo, ¿no? O sea, eran estos patrilinajes, ¿no? De 3 generaciones, y a veces tienes uno aquí, pero al lado también, porque ahí está el hermano del abuelo, ¿no? Si es que hubiera espacio, ¿no? ¿Sí? Y entonces, los lugares en Chiapas donde hablan de que encuentran de repente exogamia, ¿no? Y Nutini reporta exogamia de clan, ¿no? En Tlaxcala. Lo que yo no encontré, y de hecho revisé archivos parroquiales de Cotla, donde él estudió, y no encontré que realmente había una exogamia de clan, ¿no? De barrio, perdón, porque él llama barrio como si fuera clan, ¿no? No dice clan, pero dice que el barrio funciona como un clan. No era así, un clan exógamo, ¿no? Y que la gente no se casaba con gentes del mismo apellido. No sucedía eso en mi lugar en Tlaxcala, muy cercano de donde él, ¿no? Pero en la presencia física ahí estaban constantemente esos patrinajes, y cuando leo, ¿no? Cuando hago la revisión, encuentro lo mismo en toda Mesoamérica. Ahora, ¿qué sucede si pensamos México, 25 millones de personas en 1950, 50 millones en el 70, llega a 100 millones, creo que en el 90 o el 2000.
el pueblo que yo estudié, 400 habitantes en el 29, 800 en 60 y tantos, 1200 en 1775, 4000 o más ahora. ¿Qué pasa con los espacios, no? Ahora, cuando entra, o sea que yo veía también en la época grupos que tenían 8 hijos, 9 hijos que habían sobrevivido a casarse, ¿no? Pero de repente entra el control natal, ¿no? O sea que todos esos factores tienen que tomarse en cuenta, ¿no? Cuando hablamos del cambio, ¿no? El cambio de ocupación, o sea que yo estaba en un lugar donde la agricultura estaba ahí, la gente cuando perdía trabajo en la fábrica, pues intensificaba la agricultura o el carbón, ¿no? O sea que yo estoy planteando un modelo muy general y hay muchos particulares. ¿Qué pasa con el cultivo de café, no? Un cultivo que a lo mejor es redituable, ¿no? Todas esas cosas habría que hacer. O sea que lo que mencionabas de los hijos, que cada quien tenía como su espacio, yo no me fijé mucho en eso, pero lo escuché, pero no lo estudié, ¿no? Una cosa era que varios niños me decían, este es mi terreno. ¿Cómo? ¿No es de tu papá? Sí, pero va a ser mío. Ya desde niño sabían cuáles terrenos iban a tener. La gente tenía como esas estrategias, ya tenían planeado, porque también se buscaba que no hubiera como pleitos, ¿no? Entre los hijos. En el libro de, ¿cómo se llama? Campos del Tzotzil, o sea, sobre APAS, ¿no? Hablan Collier de una ceremonia en que invitan a todos y los padres grandes delante, alguien va a designar, ¿no? También había, yo nunca presencié eso, pero me contaron, y en la familia donde yo viví, uno de los hijos se negó a ir, porque no estaba conforme, ya sabía qué terreno le iba a asignar su padre. No sé si le había asignado desde niño y cambió la decisión, ¿no? No lo sé, no me metí en eso. Y no fui y no pudieron hacer eso. O sea que también cuando hablamos de patriarcado, ¿no? Cuidado en todo eso, porque también el joven tiene poder de negociación y el joven puede decir al papá, no te voy a inscribir en el seguro social porque me has tratado mal, ¿no? ¿Sí? Conozco casos de todo eso también, o sea que cuando estamos en situaciones ya semiurbanos, ¿no? Y cambian, yo creo que todo eso del territorio es algo como muy importante y era muy importante en muchas partes, pero, o sea, no voy con que todo ha cambiado, porque no todo ha cambiado, ¿no? ¿Sí? Hay muchas particularidades por la economía, por la demografía, y ahí estamos como algo que está ahí, que el término cultura, valores, son los valores, hay valores ahí, ¿no? Que son valores muy arraigados en una sociedad agrícola, ¿no? ¿Sí? Que pueden reproducir en cierta parte en otros contextos y pueden que no. Y ahí era que había una división sexual del trabajo muy claro, ¿no? El hombre es el que va al campo, va a producir el maíz, la mujer lo va a procesar, es el hombre que debe de heredar porque ese es el productor, ¿no? ¿Sí? Cuando eso cambia, igual hay cambios, pero también sabemos que en APAS, en Sinacantán, las mujeres heredaban predios urbanos, ¿no? No heredaban la parte de cultivo. En cambio, en Tlaxcala sí heredaban, pero mucho menos, ¿no? Heredaban algo simbólico de repente, ¿no? ¿Sí? ¿Quién estudió algo de eso y su tesis no creo que esté disponible? Es Soledad González, ¿no? González Montes, que trabaja en el PIEM, en el Colegio de México, y muestra cómo
cuando las mujeres hacían más trabajos, recibían como derechos especiales en la herencia, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, lo del territorio es como muy, no sé si conoces el trabajo de Eva Hunt, ¿no? En el libro de Nutini, ¿no? Que en Cuicatlán, ¿no? Habla también del territorio, que todo el territorio está como controlado por estos grupos que son como patrilineales, ¿no? Sí. Bueno, no sé si con eso contesté. Muchas gracias por el comentario, pregunta. Al contrario, muchas gracias. Bueno, Irene, por favor, que está en la lista. Gracias. Buenos días. Me presento. Yo actualmente doy clases de ciencia política en la Universidad Iberoamericana. Soy socióloga, pero hice un doctorado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, en donde la sociología no está tan separada de la antropología. Entonces, durante mi doctorado yo hice una etnografía sobre las formas de alianza en la Costa Chica de Guerrero y la Sierra Norte de Oaxaca. Lo que a mí me interesó, y bueno, haciendo eco a la discusión que ya se ha planteado en esta reunión, no era justamente observar prescripciones ni aplicar conceptos de teorías, sino entender cuáles han sido las normas matrimoniales en distintos pueblos, cómo esas normas se han ido transformando y cuál ha sido la relación entre normas y prácticas. Eso me llevó a buscar los estudios de parentesco, familia y parentesco. Su trabajo, profesor Robichaud, fue un eje muy importante en esta investigación, en especial lo que usted define y explica como principio de ultimogenitura. Porque en las distintas estrategias matrimoniales que se pueden validar como legítimas o ilegítimas, va a estar directamente relacionado con la repartición del patrimonio y las formas de herencia. Y me gustaría saber si esto que usted encontró como principio de ultimogenitura ha sido un término que ha continuado observándose, estudiándose en los estudios, al menos en México. Y también usted mencionó en la conferencia de la semana pasada a Jack Goody. En mi trabajo sobre las formas de alianza matrimonial es un referente importante también Jack Goody, y le quisiera preguntar si considera que lo que define Jack Goody como una forma eurasiática de unión tendría muchas semejanzas con formas de organización familiar y matrimonio en México. La segunda no me quedó claro. Lo de ultimogenitura, lo que puedo decir es lo siguiente. Es mencionado consistentemente, ¿no? Por todos los, es lo que más se evidencia hay de lo que llamo sistema familiar mesoamericano. O sea que yo disputo el concepto de sistema de parentesco, porque un sistema, lo dice Radcliffe Brown, es cuando hay una interrelación de las partes, pero creo que sí, yo sí siento como cómodo hablando de un sistema familiar, porque sí hay una interrelación entre casarse, vivir donde el hombre, ir saliendo los hombres mayores, quedándose en la casa el último. Y eso está mencionado en más de 30 grupos lingüísticos por toda Mesoamérica, ¿no? Está mencionado también en Perú. Bueno, no estoy diciendo que hubiera... Pues sí hubo contacto entre México y Perú, pero no sé cómo llegó eso. Es algo que, por ejemplo, ¿cómo se llama? Fraser, Sir James Fraser, que escribió La Rama Dorada. Tiene otro libro sobre la Biblia, ¿no? Y también se dice, es que soy muy malo en la Biblia, ¿no? Perdón, solamente estaba expuesto a la Biblia cuando yo iba a misa, pero no me puse a leer. Bueno, sí leí la Biblia una vez, pero
No me acuerdo, pero ¿cómo se llama? Isaac y su hermano Isaac y el padre le da la herencia a uno de ellos porque se disfraza y pone una piel de oveja porque su hermano era hirsuto, entonces se engaña al papá que era ciego. Y Fraser interpreta eso como algo de la primogenitura imponiéndose sobre la ultimogenitura, que le parecía una costumbre absurda. Pero él estaba leyendo eso como en inglés, en que tengo una amiga peruana, se casa con un inglés y no es el mayor y no hereda nada. Todavía los ingleses tienen esa costumbre, ¿no?, de primogenitura. Y el primogénito también suele ser el sucesor en la nobleza. Simplemente el ultimogénito es que es de la casa, ¿no? Observé casos, por ejemplo, de huérfanos, o sea que el padre fue asesinado, fueron 3 hijos recogidos por un tío, el mayor tenía como 12 años, cuando cumple 17 años, van a la casa del padre, se casa, se van a la casa del padre. Cuando crece el último hijo, o sea que el último hermano, el mayor se va y le deja. O sea que hay como una cuestión de que el último se cuida al mayor y hereda la casa, pero también es más que eso, ¿no? No se limita a eso, ¿no? Es más complicado, es como algo como muy, muy, muy arraigado. Y, por ejemplo, Lockhart, que habla de los aztecas bajo el gobierno español, ¿no? Es un libro excelente, en el siglo XVI, aztecas del siglo XVI. Hace toda una cosa de terminología de parentesco y en ningún momento aparece el término Xocoyotzin, ¿no? ¿Sí? Que es el menor. La Virgen de Guadalupe le ganó, porque cuando aparece a Juan Diego, le dicen, en español lo ponen Xocoyotzin mío, ¿no? Menor, ¿no? Así que hasta los de la terminología de parentesco fallaron en un término que sí designan el menor, pero no hay evidencia de que fuera heredero, pero como hay una designación, sugiere eso. Eso es lo que yo puedo decir. Es un sistema de alguna forma lógica. Si los hijos en orden de nacimiento se van casando, se van trayendo la esposa a la casa, se van saliendo, entonces pues por lógica, en esa lógica cultural, le toca al menor y se acaba. Yo sospecho que también entre los árabes algo parecido existe, ¿no? Pero no he podido encontrar. Bueno, yo como soy el menor, tengo predilección para los hijos menores, ¿no? Bueno, la pregunta sobre el matrimonio, creo que... Ya no lo escucho. Está pegado el Sí, micrófono. perdón. La pregunta sobre el matrimonio, no sé si no tenía que ver con COVID o No. Sobre Jack Goody y lo que define como un área euroasiática, una forma euroasiática de matrimonio y herencia. ¿Una forma qué? ¿Asiática? Euroasiática. ¿Lo puedes escribir? No entiendo, perdón. No oigo. Euroasiática. Esa es una idea de Jack Goody. Sí, eso está en un libro que se llama Production and Reproduction, producción y reproducción, ¿no? Y él distingue donde hay linajes en África, donde hay un sistema, donde hay una ausencia en general del Estado, se va a escoger un sobrino que es miembro del linaje, o una sobrina si es un matrilinaje, sí, para heredar, va a favorecer un sobrino en lugar de la hija, ¿no? ¿Sí?
Y también Morgan habla de eso en la sociedad antigua. Dice que ya se está naciendo el Estado en no sé qué etapa de los antiguos griegos, cuando el padre prefiere a su hijo a un sobrino. Quiere decir para Morgan que se están desmoronando los clanes y se está imponiendo la propiedad, ¿no? Entonces, Jack Goody nunca cita a Morgan, pero es coincidente con Morgan. Entonces dice que en Europa las mujeres pueden heredar si no hay hombres y también reciben dotes, ¿no? Que es un tipo de herencia en especie. Eso pasa, entonces dice que es lo mismo en Asia, en China, porque son estados, son civilizaciones. Ese libro es muy, muy, muy bueno. Es un libro de 76 y si estás en la Ibero, está en la biblioteca, ¿no? No nos conocimos, estamos en el mismo departamento por el COVID, ¿no? Pero ojalá que tengamos el gusto pronto. Pero sí, eso es y también, no lo tengo a la mano, tengo un desorden aquí en los libros, pero también tiene un libro Jack Goody, The Oriental, no sé qué, y de exótico. Entonces está hablando de cómo los europeos exoticaron los chinos, los hindúes, cuando tienen mucho más en común por ser sociedades estatales en que la propiedad es de importancia, ¿no? Espero que ahí contesté, pero hay que buscar a Goody para eso. Con gusto le puede orientar, ¿no? Ya que somos compañeros de trabajo. Muchas bueno, gracias. Aunque no sea, ¿no? Gracias. Sí. De nada, gracias por la pregunta. Bueno, David, está Jaime Carrión que quiere hacer una pregunta. Yo pienso que estamos en buen tiempo para tener esta pregunta y cortar después, David, por la hora, pero tú dirás. Muy Entonces, bien, sí, muchas gracias. Sí, Jaime, por favor. Jaime, por favor. Buenos días. Una disculpa, no sé qué suceda con la cámara, no se puede poner la imagen. Bueno, yo pertenezco también a Lina, pero en el Estado de México. Y bueno, me he acercado un tanto al estudio del parentesco. Y a razón de eso es que me puse a buscar la bibliografía y me encontré un texto de David Robichaud en el que hablaba acerca de un pensamiento, una mentalidad, me parece que es un como ejercicio de generalización para el área de Tlaxcala, ¿no? Y bueno, ahorita estoy como tratando de retomar los elementos de la sesión anterior en la que esos elementos que plantea de su estudio, en su tesis de doctorado, en su estudio sobre Axotla del Monte, los extiende, los principios patrilineales los extiende, los va haciendo, digamos, inclusivos para todo lo que es propiamente, digo, no sé hasta qué grado, ¿no? El área del continente americano, tal vez estoy diciendo algo que no es, pero vamos, me quedo yo con esta idea de que pareciera ser que está planteando la existencia de una mentalidad o un pensamiento. Eso a mí me llevaría a preguntarme o a preguntar en qué medida quedaría ese tipo de planteamientos que hablan acerca de una práctica mesoamericana en cuanto a las formas de organización del parentesco, ¿no? Sobre todo pensando que en América podemos encontrar grupos recolectores, cazadores y agrícolas. Digamos, esa es, digamos, la duda que me ha surgido, ¿no? Y también la otra es, podemos considerar que esta propuesta que se está elaborando trata de articularse con los nuevos planteamientos acerca de una generalización en donde se habla acerca de pueblos y mentalidades amerindias. Definitivamente no. Gracias. Yo creo que es una exageración. Yo he visto eso en algunos autores. De hecho, los franceses están muy dados al hablar del americanismo
y como tuvieron que poner americanistas en mi jurado de tesis, tuve a un esquimalista, ¿no? ¿Sí? Y creo que no, sociedades de ese tipo no tienen nada que ver con una sociedad estatal. No sé, si yo uso la palabra mentalidad, es posible, en un momento usé ese término, el término en francés, mentalité, ¿no? Para sustituir cultura, ¿no? O sea que yo creo que los historiadores hablaron en un momento de mentalité porque no tenían el concepto de cultura. Ahora el concepto de cultura está como medio descartado y habla de estudios culturales, y yo veo cultura simplemente como los valores, y que a mí me parece que la mejor definición de cultura es la de Mayer Fortes, que la retoma Lévi-Strauss, se le llama estructura social. La gramática es sintaxis, ¿no? Lo que está debajo de la superficie de la práctica. Yo no me acuerdo haber escrito que de esto en todo el continente, ¿no? O sea que no es algo que yo hubiera planteado, porque, digamos, en los cazadores recolectores no hay nada parecido a herencia de la tierra, en el sentido de la tierra agrícola, ¿no? O sea que yo creo que en los agricultores recolectores definitivamente tenemos transmisión, ¿no? Pero es el derecho a usar un territorio compartido, ¿no? En las ciudades estatales, y eso desarrolla Jaguli en la obra que acabo de referirme, ¿no? En Eurasia, ¿no? O sea que yo creo que lo que plantea Jaguli es aplicable a Mesoamérica, los Andes, y no es aplicable a los cazadores recolectores de ninguna manera, ¿no? ¿Sí? Y mentalidad, si usé eso, era para una fascinación con lo francés, quizás por haber leído cosas de historiadores que no usaban cultura, que tampoco Lasler usa cultura, ¿no? O sea que, y bueno, cultura también quiere decir un montón de cosas. Ya en su manifestación en los 70 en América Latina, toman el concepto de Geertz, que la red de significados. Yo creo que si yo miro las prácticas, atrás de eso hay significados, ¿no? ¿Sí? Pero lo que traté de señalar la otra vez es que eso de nada más limitarse a entrevistas y no ver el tiempo, lo que están haciendo los grupos, condujo a recoger discursos, ¿no? Y que se puso por delante el discurso a la práctica, ¿no? Entonces, no me acuerdo haber escrito todo eso para toda América, ¿no? O sea que no creo que hay una mentalidad amerindia, ¿no? De hecho, me opongo a eso. Me opongo. Me parece una forma de distorsionar las cosas y de exotizar, ¿no? A los pueblos y no tomar en cuenta particulares que son muy, muy importantes, ¿no? Sí. Sí. Gracias. Sí, había señalado que iba a exagerar al utilizar el término de América. Sí, pero sí. Gracias. De nada, gracias por la pregunta. Perdón, quizás podría haber otra pregunta más, pero también podemos, no tenemos que martirizarnos en esto, ¿no? Tampoco, ¿no? No. Yo pienso que sí, que puede haber alguna otra pregunta. Yo tengo, pero la verdad que no me parece lo más apropiado que yo haga mis preguntas. Pero si alguien quiere preguntar, si no, yo les quería compartir la imagen con la información sobre el próximo evento de la red. Permítanme hacer eso en lo que surge alguna otra pregunta. Acá está. Bien. Les voy a compartir la información. Entonces, ahora está el inconveniente que yo no veo más que la imagen. Entonces, sí, bueno, y yo pienso que vamos a comenzar a enviar las cosas para las inscripciones antes de fin de julio, ¿no? O sea que eso es el 2 de septiembre.
principios de agosto son supuestamente vacaciones en México. Si existen tal cosa como las vacaciones ya, y probablemente también en principios del año, en enero, como son vacaciones en el Cono Sur, vamos a probablemente descansar el seminario, ¿no? Pero también vamos elaborando el programa para el resto del año. Va a haber seminarios septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿no? Y probablemente otro descanso en enero, pero eso les tendremos informados. Bueno, no estoy viendo, David, si hay alguna otra pregunta. Si no hay, me gustaría hacer una. Yo creo que si no hay preguntas podemos como cerrar, ¿no? Bueno, yo te quería hacer una pregunta, pero la dejamos para... Ok, bueno, adelante con tu pregunta. No, yo simplemente me parece que lo mencionaste en tu conferencia pasada, pero el término sistema trae una serie de consecuencias. Este es un asunto, de hecho, bastante técnico que no, digamos, no es el centro de la cuestión, ¿no? Pero me parece que vos también tenés algún tipo digamos, de dudas al respecto de la palabra sistema, ¿no? Que trae acarrea una serie de consecuencias, digamos, que no estoy seguro de que se adecúen al tema del parentesco. Es decir, supone que un sistema son elementos interrelacionados que tienen, digamos, algún tipo de interacción interna que las diferencia de relaciones al exterior, y un sistema tiene límites y bueno, en fin, tiene una complejidad. Entonces, me gustaría saber o conocer tu reflexión al respecto. Yo casi estoy seguro del concepto de sistema, de cuando usamos sistema de parentesco. Sí, ¿no? ok. A mí me parece que que no estás completamente seguro, me da esa impresión, digamos, y me gustaría saber cómo problematizás esto. Sí, estás en la razón ahí, o sea que eso es como complicado, o sea que cómo evitar reificar, cosificar algo a la vez porque estoy diciendo con los ejemplos de las preguntas sobre migración, cambio demográfico, cambio económico, ¿sí? Pero ¿cómo distingues algo que sí es diferente, ¿no? O sea que yo creo que la antropología tiene mucho que ver con categorías, ¿no? O sea que cómo juntar lo que se parezca y cómo separar lo que es diferente. Entonces, la antropología norteamericana, lo que yo llamo el neoculturalismo de gente como Gertz y David Schneider, yo creo que se centran en categorías locales, culturales. Yo creo que los antropólogos tenemos que hacernos de categorías también, de llamar las cosas, no solamente lo que llama la cosa la gente, pero también mostrar diferencias y similitudes. Y como para abundar en una idea con que comencé, había como muchos escritos que hablaban juntaban para mí peras con manzanas, ¿no? O sea que hablaban de la familia en México, la familia mexicana, y que ven lo mismo. Por ejemplo, no está mi colega Marisol, que hizo el libro con Larissa Lomis, cuando usan datos de Tlaxcala, ¿no? De Nutini, para decir que la familia de élite es que es lo mismo que hay en Tlaxcala, y no lo es, porque en la familia que estudiaron que vivir en Polanco, nunca la gente llegaba a la casa con la novia para vivir, ¿no? ¿Sí? Nunca. Y tampoco heredaba la casa el último hijo. O sea que Foster, por ejemplo, George Foster, que trabaja con Tzintzuntzan, creo que en ese mismo libro, dice que cuando sabemos más de familia y matrimonio en México, se va a ver que lo que está en Tzintzuntzan es típico de lo que hay en toda América Latina, ¿no? De los pueblos mestizos, ¿no? Y creo que es como borrar diferencias. Entonces hay un momento en que
yo sentí la necesidad de darle una etiqueta a algo, o sea que es lo que dice, bueno, eso de la Biblia, creo que lo dice Dios, le dice Dios a Adán y Eva, ¿no? Que bueno, no le dice, ¿no? Pero ellos comienzan a dar nombre a las cosas, ¿no? Entonces hay que dar las cosas nombres, pero claro, si yo si yo te llamo a ti David, pues te puedo dar un nombre, pero me estoy equivocando, ¿no? Entonces, el contenido, o sea, que el equilibrio es no imponer una distorsión sobre esas cosas que nombramos, ¿no? ¿Sí? Y creo que sí, la antropología tiene que ver con valores, con la red de significados, pero no creo que la red de significados se estudie nada más pidiendo a la gente que hable de cuál es tu concepto de parentesco y de familia, ¿no? Las cosas no se logra mucho así, o sea que igual la gente se espanta de mí, me dice lo que quiera, ¿no? Porque medía 2 metros y tengo un tipo físico un poco extraño y una persona me dice lo que piensa que yo quiero que oiga, ¿no? Entonces, la entrevista es importante, pero si nos pasamos todo en entrevistas y no en observar prácticas y cosas en el tiempo con etnografía más fina, creo que no descubrimos cosas. O sea que Foster tenía el supuesto de que llegaron los conquistadores, impusieron el catolicismo, la leyenda negra, y entonces la iglesia controlaba la vida de las gentes. Es como una visión muy protestante del catolicismo, ¿no? Del imperio español, ¿no? ¿Sí? Creo que ningún imperio era bueno, ¿no? Pero pues los ingleses no se quedan muy atrás. Y entonces, unos supuestos de una destrucción, eso es también tiene que ver con la falta del interés en la historia por parte de los antropólogos, ¿no? Que es normal cuando estás en un lugar, bueno, Ralph Blair escribió sobre la historia, ¿no? Y hablaba contra la historia conjetural, ¿no? Pero cuando tienes documentos, pues se puede ver historia en el sentido usual, ¿no? De la palabra, ¿no? Tampoco quiero reificar la historia occidental, ¿no? Wolf habló de la gente sin historia, ¿no? Y Jack Goody también hablaba de cómo la historia lo imponen los occidentales a los demás, ¿no? Pero cuando hay documentos podemos echar mano a eso, a interpretar las cosas, y también podemos, es una recomendación para los sociólogos y demógrafos que no son muy representados, también podemos ver cuáles son los valores de la gente, no solamente las prácticas como son medidas por encuestas con conceptos disque universales, pero al fondo son europeos, ¿no? Entonces, pues, siempre advierto cuando hablo de eso que mis datos fueron tomados de tiempos de antes, ¿no? Cuando la agricultura dominaba, cuando no había tanta migración como ahora, cuando, en fin, ¿no? O sea, que es un modelo que se construye a partir de una realidad muy concreta y el reto es de ver si ese modelo sigue siendo vigente en nuevos contextos o en viejos también. Y reitero cómo me interesó mucho cómo trató ese problema Francesco, ¿no? Zanotelli, ¿no? En Italia, hablando de reconfiguraciones, de conservar ciertas cosas, cambiar otras. Me quedé con ganas de saber cómo era más eso en Italia en el pasado, pero no sabemos porque no tiene etnografía, ¿no? En el pasado, ¿no? Y bueno, con eso es lo que yo diría. Espero que te haya contestado medianamente, Javier. Gracias. No, sí. Muchas gracias, David. Pues bueno, yo creo que entonces estamos en ya casi 2 horas de la actividad. Me parece que podemos ir cerrando acá, David. No sé si quieras agregar algo más. Pues yo diría muchas gracias a todos sus comentarios y preguntas. También es muy enriquecedor para mí tener que tratar de explicar
cosas que trabajé durante mucho tiempo. Claro. Bueno, yo simplemente me gustaría un poco reforzar, ahí volví a copiar en el chat la actividad en el Congreso de la IUAES en Yucatán, en el mes de noviembre. Ahí se presentó una mesa, que ahí les puse en el chat con el link. Entonces se reciben los abstracts hasta este sábado. Y bueno, es una de las actividades, y la otra es simplemente reforzar lo que ustedes tienen en pantalla, pero yo veo acá en la mía, ya por alguna razón disminuido, la conferencia de María Eugenia Olavarría, que es ya en el mes de septiembre, el primer jueves de septiembre, creo que el 2. Entonces son las próximas actividades que hay, así que por mi parte muchas gracias, y David, te dejo para cerrar esto. Está el micrófono apagado. Muy bien, bueno, pues adiós a todos. Mucho gusto en verlos. Muchas gracias, adiós.